Pendiente de hablar, pero vamos a saludar a Jesús Villegas, magistrado y secretario de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Señor Villegas, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, enseguida vamos a escuchar también al magistrado Ignacio González Vega, de Jueces y Juezas para la Democracia, pero quiero escuchar primero su opinión, señor Villegas. ¿Debe dimitir Álvaro García Ortiz? Bien, la respuesta es muy sencilla, sí debe dimitir. Pero escuchen, es por un asunto jurídico, es un razonamiento legal, no estoy hablando de cuestiones morales o políticas. Y tenemos que mirar más allá de nuestras fronteras, la jurisprudencia supranacional europea. ¿Qué nos dice esta jurisprudencia? Que cuando determinados cargos públicos, como jueces o fiscales, han perdido la mínima confianza de los ciudadanos, ya no tienen esa imparcialidad que exige el desempeño de su cargo. Por lo tanto, por una cuestión de confianza pública, debe dimitir. Le digo que son argumentos jurídicos. Y mire, les propongo un experimento. Imagínense que el fiscal general del Estado no estuviera procesado por estos delitos que tienen una repercusión política y que reciben el apoyo del gobierno, sino por cualquier otra cosa, por un robo, por una estafa, por lo que ustedes quieran imaginar. Ustedes, ¿Cómo verían que esa persona fuese el jefe de todos los fiscales, el encargado de la lucha contra la corrupción? Eso es lo que nos dice la jurisprudencia europea, que determinados cargos exigen un mínimo de confianza ciudadana y si no lo tienen, no son imparciales. Pues esos son los argumentos jurídicos que nos da Jesús Villegas. Vamos a escuchar los que nos dice Ignacio González Vega, porque le hemos preguntado también por este asunto y esto es lo que él piensa que debería hacer el fiscal general del Estado. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal concibe a la Fiscalía frente a los potenciales riesgos que se puede ver expuesto el fiscal general del Estado, como sentarse en el banquillo. Bueno, pues lo protege el Estatuto Orgánico frente a esos posibles riesgos. Y también hay que recordar que el Poder Judicial no se prevé causa de remoción del fiscal porque se siente en el banquillo, a diferencia de los fiscales. Pues yo creo que, en principio, creo que lo más adecuado para defender la institución es mantenerse en el cargo. Claro, esto es todo lo contrario de lo que usted decía, señor Villegas. La justicia no se pone de acuerdo tampoco en esto. Bien, lo que yo creo que está más allá de cualquier tipo de duda es que está causando un gran daño a la carrera fiscal porque están pagando justos los pecadores. Se está dando a la opinión pública una imagen de lo que no son nuestros fiscales que no es cierta. Son profesionales intachables que no se mezclan en política. Fíjense que el fiscal general del Estado hablaba de construir un relato, lo cual ya nos daba una indicación de su posicionamiento político. La gran mayoría de nuestros fiscales, la inmensa mayoría, prácticamente todos, salvo los que tienen conexión con los poderes políticos, pues están ajenos a eso, les repugna. Al margen de cualquier otra consideración, le está haciendo muchísimo daño a sus compañeros. Le voy a pedir que escuche también a la Asociación Progresista de Fiscales, porque ellos directamente le piden, por favor, a García Ortiz que siga en el cargo. Después de leer el fundamento del auto y después de leer el voto particular, nos cargamos de razones para seguir defendiendo lo que defendemos. Los argumentos que han llevado a confirmar el procesamiento del fiscal general del Estado, respetuosamente lo digo, son nuevamente especulativos. Afirmo con rotundidad, con solemnidad, que el fiscal general del Estado es inocente, que está siendo objeto, con ocasión de este procedimiento, de un ataque sin precedentes en democracia, que algún día llevará a muchas personas a reflexionar sobre lo que ha acontecido en estos tiempos. Por favor, debe continuar. Sé que no será fácil para él esta noche, pero por favor, por todos, no solo por él, sino por todos, debe continuar en su puesto. Claro, esto es un poco el argumento que utilizó Pedro Sánchez en su momento, ¿no? Tendremos que acabar pidiéndole perdón al fiscal general del Estado, es lo que dicen precisamente de esta asociación de fiscales. ¿Usted lo comparte? Mire, si me permite un momento. Aquí hay un detalle que no se nos debe pasar por alto, y es que la Sala está actuando con absoluta objetividad, imparcialidad y neutralidad. Por lo tanto, tenemos que confiar en sus argumentos jurídicos, que son razonables, aunque todo sea discutible, y luego después, en el juicio, pues puede haber un resultado u otro, no lo sabemos. ¿Y por qué digo esto? Miren, porque la Sala ha dicho que no procede el procesamiento de la fiscal provincial.
Con lo cual, aquí está dando un argumento de descargo. Y también porque ha dicho que no se incluya esa mención que hacía referencia a que obraba por indicaciones del gobierno. Con lo cual, estamos en una labor de depuración jurídica, a cargo y a descargo, independientemente de que perjudique o favorezca a un partido, a una ideología o a otra. Fíjense esta labor de depuración jurídica que pone sobre la mesa que se están utilizando argumentos de derecho y no ideológicos. ¿A usted cómo le suena cuando se especula con la posibilidad que en la mesa haya salido el término de lawfare en este caso? Bueno, vamos a ver, eso es una auténtica barbaridad. La palabra lawfare, que no la decía nadie hasta hace muy poco, se ha convertido en un arma arrojadiza contra los jueces. Miren, los jueces a veces dictan decisiones que molestan a los políticos, pero lo mismo ocurre con los empresarios, con los rateros de 3 al cuarto, con cualquier ciudadano. Los jueces son personajes incómodos. Sin embargo, si imputamos y procesamos a un pobre ratero, a un carterista, pues no está el presidente del gobierno ni el ministro para defenderlos, ni nadie para decir que hay lawfare. El lawfare es una utilización que se excusa, que se utiliza, es una excusa de los corruptos, de los delincuentes de cuello blanco de alto nivel para desprestigiar a la prensa, pero por sí solo no tiene ningún valor. Sara, que te he visto negar cuando hablaba el magistrado Villegas. Sí, el lawfare claro que existe en este país, claro que hay jueces, el delito de prevaricación, que es muy difícil condenar a un juez por un delito de prevaricación, claro que hay jueces que hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país. Se me viene a la cabeza el juez Alba, que fue víctima, Vicky Rosell, otra magistrada. En el caso Montoro también hubo lawfare. De las artimañas y de todas las redes que hacía el magistrado, pero el problema del lawfare es que, aunque no lo parezca, tiene sus tentáculos. Tiene tentáculos mediáticos, tiene tentáculos políticos, tiene tentáculos empresariales, y claro que existe. Cuando tú ves a un juez que abre una causa y la alarga durante un año, donde sienta a 5 personas que declaran lo que él no quiere, incluso cambia el testimonio de una de ellas, como puede ser el juez Peinado, quizás hay que preguntarse ciertas cosas. Pero yo no sé si es muy bárbaro. Lo bárbaro es que esto lo normalicemos en una democracia. Yo lo he dicho muchas veces, que a ver, se pueden criticar las sentencias judiciales. Y se puede criticar las resoluciones de algunos magistrados que de hecho algunos son muy conservadores, otros muy progresistas, pero todo eso entra dentro del Estado de Derecho y se puede criticar, se puede acosar a los jueces como ha hecho este gobierno. Pero el mayor daño que está haciendo Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, es el desprestigio del Poder Judicial. Eso, reparar, es decir, no os dais cuenta del daño no os dais que estáis el plural haciendo. porque yo no formo parte de ningún grupo. Sí, porque no, pero Sara, porque hasta hace 2 años lo de lawfare solamente lo decían los independentistas catalanes y ya el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho suyo ese discurso. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno que va de Pedro a negociar Sánchez con un fugitivo de la justicia hace suyo. ¿Sabes el problema del Partido Socialista y del gobierno de Pedro Sánchez? No os dais cuenta del daño que estáis haciendo. Llega tarde, de verdad, porque por favor, respeto. Vamos a ver, tú decías antes una cosa que era verdad. El onus probandi, que es una de las bases del derecho, el que acusa tiene que probar. Y en el juicio contra el fiscal general del Estado saldrá condenado o no. Saldrá condenado o no. Escúchame, si estamos de acuerdo, si yo estoy de acuerdo contigo, lo que no puede ser es que el Partido Socialista llega tarde para hablar de lawfare, que en este país que todo lo que hay contra es una cacería política. Se perseguía a independentistas y a miembros de partidos más a la izquierda del Partido Socialista y no se hacía nada. Pero claro que hay causas judiciales. Defienda a Pedro Sánchez, pero dejad tranquilo que esto el no va a Poder defender Judicial. A uno o a otro. Yo no estoy entregada Porque a ningún político. Pedro No sé a lo que Sánchez estarás pasará tú. y la Yo no sé justicia a lo que estarás seguirá. Y la pero, democracia seguirá. Pero a ver si respetamos esto. Mira, el problema, si yo estoy de acuerdo, creo que el Partido Socialista llega tarde. Ha habido causas judiciales bastante graves y extrañas que se han llevado en este país, y con casos como el caso Neurona, a Podemos un caso que ha sido archivado, pero que se abrió con un afán de derribar, por ejemplo, un partido político, que abrió informativos, portadas, y que luego no ha tenido la misma repercusión su archivo. Eso es lawfare. Cuando tú sientas en un tribunal, en un juzgado... Pero eso no es lawfare. Si fuera lawfare estarían condenados, ¿no te das cuenta? No, el problema es que no hay pruebas. Estarían condenados. No, porque el lawfare no es que un juez condene. Por terminar con el magistrado Villegas, es que te siente. ¿Qué supondría esa imagen del fiscal general del Estado, siendo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentado en el banquillo? Porque esa imagen ahora mismo se puede producir.
Pero como dije, esa imagen sería devastadora para el prestigio de nuestra Fiscalía a nivel nacional y a nivel internacional. Ya he mencionado la jurisprudencia europea. Pero si me permiten, hago una pequeñísima matización. Miren, dejemos de hablar sobre el sexo de los ángeles, de cosas tan generales que no significan nada. La pregunta es, ¿ha habido lawfare o no ha habido lawfare en este caso en particular? Dejemos a Peinado, a la Neurona y a todas esas cosas. Pues miren, la respuesta es evidente que no, porque hay argumentos jurídicos más o menos acertados, pero que refuerzan la decisión de una manera racional. Y como decía antes, porque es una decisión que supone el archivo del caso con respecto a la fiscal provincial y que supone recortar una frase muy polémica del auto que era la que decía que se actuaba a órdenes del gobierno. ¿Cómo vamos a hablar de lawfare cuando se está actuando a cargo y a descargo? ¿Cómo vamos a hablar de lawfare cuando solamente hay argumentos jurídicos y no política? Por favor, pongamos los pies en el suelo y dejemos de divagar. Pues muchísimas gracias, Jesús Villegas.